Yo no sé si estás cansado. ¿Estás cansado, verdad? ¿Sí? Un poco. Lo veo con cara de medio dormido. No te me duermas todavía. A Ezequiel se lo permito. Al resto, no. Bueno, mira, el descanso está en nuestro Señor. Lo hemos dicho de muchas formas y maneras. Precisamente la pastora antes hablaba qué atributos encontramos en el Señor y leíamos el Salmo. Y el Señor es descanso para nuestras almas, es descanso para nuestras vidas. Y lo es por una razón. Lo es porque Él es bueno en gran manera. Se puede ser bueno, ¿verdad? Y dirás, mi padre es bueno, mi madre es buena, mi hermano es bueno, mi mujer es bueno, mi suegra más o menos, mi esposo, bueno, ahí va, ¿no? Pero sobremanera, en gran manera, solamente lo es Dios. ¿Sí? Hacemos cosas buenas, podemos llegar a hacer cosas buenas. No digo que no hayan personas que hagan cosas buenas, hasta Santa Teresa de Jesús, de Ceuta, ¿no? Y la otra, ¿cómo era? Santa Teresa de Calcuta. Ella hizo cosas buenas por los demás, ¿sí? Aunque el fin o el fondo por el cual lo hacía no era bueno. Y me dirá, ay, ¿cómo está diciendo esto? No. Ella estaba haciéndolo por obras y lo hacía en el nombre de María. Y todo lo que sea no hacerlo en el nombre de Dios, dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios, que lo hagamos para Dios. Todo lo que no hacemos para Dios no es bueno para Él. Puede ser bueno para los demás, pero no puede ser bueno para Dios. Estamos viendo el fruto del Espíritu, estamos viendo la necesidad de vivir en el Espíritu, de estar vivificados en Él, y para ello debemos de reconocer que esa parte, esa realidad del fruto del Espíritu no siempre se hace efectiva en nuestras vidas, ¿verdad? Hablábamos de la semana pasada acerca de ser amables, ¿no? De ser, no esa amabilidad fruto de un interés, sino una amabilidad que glorifique a Dios, ¿no? Y hablábamos de cómo en el libro de los Hechos los propios discípulos eran conocidos por esa afabilidad, porque había algo en ellos especial. Mira, tú tienes algo especial. Hay algo especial en ti, porque si Dios está en ti, hay algo especial en ti. Somos especiales para Dios y el mundo también nos ve como alguien especial. Oye, ¿por qué el mundo nos ve diferentes? Porque Dios está en nosotros, ¿verdad? Y nuestras actitudes, puede ser que a veces no alcancemos la estatura que el Señor espera que alcancemos en determinadas cosas, pero nuestro compromiso por el Señor debe de ser y es ese, ¿no? El honrar al Señor. La semana pasada ya apuntaba a esto. Dice Marcos capítulo 10, versículo 18, cuando le dicen al Señor, Maestro bueno, Jesús les responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y hablábamos de que Jesús no estaba diciendo que Él no fuera bueno, sino que si estaban diciendo que era bueno y Dios es bueno, Jesús era Dios. Ahora, cuando a ti te dicen bueno, no te creas Dios. No creas que eres Dios, porque no lo eres. En ti mismo no lo eres. En mí mismo yo no soy bueno. La palabra del Señor nos dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, lo poco bueno que puede salir de mí no es mío, sino del Señor. Porque no hay nada bueno en mí, aunque parezca mentira. ¿Verdad, Jonathan? Está diciendo que sí, no hay nada bueno en mí. Gracias, Jonathan, por afirmarlo. No hay nada bueno en mí, no lo hay. Y lo bueno que hay en mí no proviene de mí, sino del Señor Jesús. Bueno solo es Dios. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la bondad. Y debemos de entender no solo que en esencia Dios es único, supremo y perfectamente bueno, sino que también en sí mismo el Señor es beneficioso para todas las criaturas. Porque tú puedes pensar, bueno, Dios es bueno para los que le aman. Y bueno es Dios para los que le aman. Amén. Bueno es Dios para ti porque le amas, porque le buscas, porque le obedeces. Y Dios es bueno contigo. A veces como que no hace las cosas que nosotros queremos que haga, ¿no? Pero sin embargo, eso que hace es bueno para ti y es perfecto. Ahora, eso no quiere decir que no sea beneficioso para el resto de las criaturas.
Porque la bondad de Dios se extiende a todo lo creado. Por eso no hemos sido consumidos ya. Por eso el mundo aún existe. Aunque vemos reductos de la realidad de este mundo. 18 incendios aquí, pero si te pones a mirar el resto del mundo, está pasando igual. El año pasado en Estados Unidos hubo incendios que era el apocalipsis. Y es una realidad en este mundo. Y cuando vemos eso, vemos la bondad de Dios, de que no hemos sido consumidos, de que el mundo aún no ha sido destruido y que el Señor aún espera que muchos vengan al arrepentimiento y perdón de pecados. Así que hay 3 aspectos que nos hacen pensar en la bondad de Dios y que tienen que ver con su amor. Porque Dios es bueno porque Él nos ama. Y porque Él ama todo lo que ha creado. Mira, la benevolencia es uno de esos aspectos del amor divino. Y es que desde la eternidad Dios quiere el bien de las criaturas. Génesis 1:31, hemos leído Génesis 1. Y Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso quiere decir que Dios no busca solamente el bien para ti, sino para todas las criaturas. Y esa es la gran diferencia de la teología de la prosperidad con esa teología verdadera y que viene de parte de Dios. Porque la teología de la prosperidad te dice, Dios va a ser bueno contigo si tú eres bueno con Él. Dios va a ser bueno solamente con aquellos que son buenos con Dios. Pero si miramos las Escrituras, nos damos cuenta de que ese atributo de Dios no solamente está reducido a la bondad del hombre hacia Él, porque entonces sería una relación de transacción, ¿no? Es decir, yo te doy algo a cambio de algo. Y en este caso, Dios perdería su atributo, porque ¿cómo puede ser que Dios haga algo a cambio de algo? No dejaría de ser Dios. Dios necesita algo para hacer lo que quiere hacer de ninguna manera. Dios no necesita nada de ti, no necesita nada de mí. Y es más, no solamente no lo necesita, sino que por cuanto ha creado todo, Dios lo sostiene porque todo fue creado bueno en gran manera. Su benevolencia es para todos. El otro aspecto es la beneficencia. Y beneficencia no solamente es ese lugar al que van aquellos pobrecitos que necesitan un bocado de pan y algo de ropa. Beneficencia es el bien o favor que Dios hace a las criaturas en todo tiempo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41, nos dice, oh Señor, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Señor Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Del beneficio que de Dios recibimos en sí mismo y al instante es el regocijo por su bondad. La bondad de Dios dura todo el tiempo. La bondad de Dios no es algo temporal, es algo atemporal. Dios no está haciéndote el bien solamente cuando te conduce rectamente. Dios te hace bien todo el tiempo. Ahora, el bien que Él quiere hacerte, no el mío. Porque la corrección de Dios es un bien para tu vida, aunque a veces no la queramos. Así que Dios me está haciendo bien todo el tiempo. Su bondad, cuando pensamos en la bondad de Dios, apunta a algo que no se acaba, que no tiene fin. Algo que es, además, que dura en el tiempo y que me alcanza y que me hace regocijarme en Él. La tercera cosa que tenemos que pensar acerca de la bondad de Dios es la complacencia. Complacencia, que es el deleite que Dios experimenta cuando los rasgos de su santidad brillan en sus criaturas. Que los favorecidos imiten las buenas cualidades de su benefactor. Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 8 dice, sin fe
es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Y por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La sumisión de Abraham produjo deleite en Dios, pues actuó como santo y como creyente. Así que la bondad de Dios actúa de tal manera en mi vida que el ejemplo que produce en mí, que el efecto que produce en mí al Señor le produce complacencia. La bondad de Dios me alcanza, pero la bondad de Dios a través de mí alcanza a otros y glorifica el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de bondad, estamos hablando de una palabra griega que es agatosune. Agatosune. Y significa esa bondad que proviene de Dios y que se manifiesta en excelencia espiritual y moral. La bondad que proviene de Dios y que se manifiesta en excelencia espiritual y moral. Es la benignidad hecha acción. ¿Os acordáis que hablábamos el otro día de esto? Así que, cuando pensamos en esto, lo primero que nos viene a la mente es, pero hay un problema. Porque yo soy un hijo de Dios, yo amo al Señor, pero después mis actos muchas veces no se corresponden con esta realidad. Es decir, no siempre actúo bien, no siempre actúo con bondad, no siempre actúo de la manera que Dios espera de mí. ¿De dónde viene el problema? Viene de la realidad que hay en mí. El Señor vio la maldad del hombre y dijo que era mucha en la tierra y que la tendencia de los pensamientos del corazón era de continuo solo hacer el mal. Génesis 6, 5. Es decir, hay una contraposición entre lo que Dios ve en mí y espera de mí y en lo que se produce en mí, sin que lo que se produce en mí sea algo agradable al Señor. Así que hay un problema. ¿Cómo se soluciona ese problema? ¿De qué manera yo puedo caminar en mi vida de tal forma que la bondad de Dios se haga evidente en mí y para los demás? ¿Por qué? En la maldad que aún, ¿por qué hay una maldad que tiene que ver con mi vieja vida que aún se manifiesta en mi vida? Mira, estamos vendidos a la sujeción del pecado cuando no le hemos entregado por completo nuestras vidas al Señor. Estamos vendidos a la realidad de la carne cuando aún no le hemos entregado las riendas de nuestra vida al Señor, cuando no hemos entendido que lo que somos es para beneficio de Dios y de su obra. Es esa palabra que tanto nos cuesta decir y que tiene un sentido tan negativo en el mundo actual por el uso que se ha hecho de ella y de las personas, que es esclavos. Somos esclavos de Dios. De hecho, hay una orden católica que son las esclavas de Jesucristo o las esclavas de Cristo o algo así. Las esclavas de los pies descalzos. Pero, antiguamente no, seguramente. ¿Somos esclavos del Señor o no? La palabra que utiliza en griego es doulos. Y la palabra que se utiliza para Señor es kyrios. Y apunta a esa realidad de que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y ahora nuestra vida no nos pertenece. Ahora, ¿podemos llegar a entender que nuestra vida no nos pertenece? Es muy difícil, porque hay algo natural en nosotros que nos hace caminar en sentido contrario. ¿Por qué los hijos se independizan de sus padres? Bueno, hoy en día habéis visto la noticia, ¿no? En España. Solamente el 15% o menos de la población joven se puede emancipar por un problema económico, pero si no fuera un problema económico, los hijos e hijas se quieren marchar de casa. Hay muchas razones, ¿no? Una es vivir su vida, por supuesto, pero hay una muy importante y es que no respetan o no aceptan las reglas que hay en casa. Porque les cohíben, porque les limitan, porque ellos quieren vivir su vida y sin embargo en casa hay reglas, hay normas. Y ellos quieren tener sus propias reglas y sus propias normas. Y eso nos ocurre a nosotros. El Señor viene a nuestra vida, se muestra como Salvador, como
el que redime mi vida, el que rescata mi vida, el que transforma mi vida, pero también como Señor. Y nosotros a la ligera le decimos Señor, pero cuando le decimos Señor le estamos diciendo, tú eres el dueño de mi vida. Y cuando pensamos en que somos dueños, que alguien es nuestro dueño, nos revienta la cabeza. En el mundo en que vivimos nos revienta la cabeza. ¿Te vas a casar? Y enseguida lo primero que te dicen, perdiste la libertad. Estás loco. Iba a decir una expresión muy española, pero no lo voy a decir. Burlancaster. Y tú le pones la anterior. Es así. ¿Por qué? Porque hay una realidad en nosotros. Así que el Señor apunta a esa realidad y nos dice que sabemos que la ley es espiritual, pero que somos de la carne y que estamos vendidos a la sujeción del pecado, porque lo que hacemos no lo entendemos, pues no practicamos lo que queremos y al contrario, aborrecemos. Lo que aborrecemos, eso hacemos. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 15. Así que, si esa es una realidad en mi vida, entonces no puedo dar buen fruto. Si esa es la realidad de mi vida, jamás podré dar buen fruto. Cuidado, repito, puedo no estar sujeto a Dios y tener acciones buenas, por supuesto. Hasta el demonio más demonio que está encerrado en una cárcel ha podido ser bueno con sus hijos. Porque recuerda que hay muchos que están en la cárcel y que son demonios y que han podido matar a personas y sin embargo pueden ser cariñosos y amorosos con sus hijos. Y eso es bueno, ¿sí o no? Así que, repito, no es una cuestión de que puedan haber acciones buenas en mi vida. La cuestión es que quien debe de dominar mi vida y por quien debo de vivir es por Dios. De lo contrario, no podré dar un buen fruto. ¿Para qué debemos de dar buenos frutos? ¿Para qué sirve un fruto? ¿Para qué sirven? Mira, en casa donde vivimos ahora, a la entrada hay una parra que está empezando a dar uvas. Y el otro día me hizo gracia porque estaba afuera y vi como un vecino pasaba y se acercaba y cogía una uva para comerla y seguía. Digo, ladronzuelo. ¿Qué me está robando la cosecha? ¿Sabéis que para el Señor los árboles son suyos? Él los ha creado para el beneficio de los demás. El hecho de que Él espere de nosotros que demos buen fruto es precisamente para beneficio de los demás, para que otros se puedan alimentar de algo que no se pueden alimentar en el mundo. Mira, ONGs hay millones. En el mundo hay millones y hacen cosas buenas, pero ninguna de esas cosas buenas, muchas de ellas las hacen para glorificar a Dios y para que la gente conozca de la bondad de Dios, sino que lo hacen a veces incluso por beneficio propio. No son frutos no son árboles que den buen fruto, aunque parezca muy vistoso, aunque parezca bueno y aunque pueda alimentar momentáneamente a alguien. De todo árbol sano da buen fruto, dice Mateo 7, 17. Pero el árbol podrido dará mal fruto. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Así que aquí la clave entonces ¿será que parezco un buen árbol y sin embargo estoy podrido? Mis acciones, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la motivación de mis acciones? Mira, el Señor nos dice en Isaías 60, 21, entonces tu pueblo, todos ellos serán justos y para siempre heredarán la tierra. Ellos son los vástagos de mi plantío, la obra de mi mano. Fijaros, ¿para qué? ¿Para qué pensáis? Para manifestar mi gloria. Así que toda acción, todo lo que soy, todo aquello que hago, todo lo que se encuentra en mi vida tiene una única finalidad o debe de tener una única finalidad, que es darle y manifestar la gloria del Señor. Porque a Él es la gloria. Antes era
¿Sabéis? A mí me gusta mucho la geología. Y los glaciares, que por cierto están en retroceso a causa de la maldad del hombre, tienen varias partes y una de ellas es la morrena. ¿Habéis estudiado algo de esto? ¿No? Venga, me voy a lucir. No. La morrena es el desecho del glaciar. El glaciar va avanzando sobre la colina y va arrastrando una cantidad de piedras y una cantidad de sedimento y una serie de cosas. Y lo que no sirve, lo sucio, lo que ha arrastrado, lo deja a los lados, eso se llama morrena. Mira, el Señor está avanzando sobre nuestras vidas para sacar toda la morrena, toda la basura, todo el desecho que hay en nuestras vidas, porque nosotros éramos morrena. O sea, nosotros éramos aquello que era desechable, aquello que no servía, aquello que no producía absolutamente nada. Éramos como esa planta. ¿Os acordáis que hablé de una flor hace poco? Pues ha florecido. Es una flor enorme, la más grande del mundo y que huele como que peste, como que apesta. A veces somos así. Parecemos bonitos por fuera, pero apestamos. Y apestábamos, pero el Señor ahora nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha mostrado un mejor camino, nos ha dado un propósito para la vida y ahora nos dice, eso es para mi gloria. Nada te lo vas a quedar tú. Nada de lo que hagas sirve. Mira, vamos para Camboya. Es muy bonito, ¿no? Sería por nuestra parte, sería jactancioso hacer una serie de fotos y publicarlas en las redes sociales, en nuestras redes sociales, que no tenemos, para mostrar lo buenos que somos, porque vamos a un lugar lejano de donde vivimos nosotros, para estar con un grupo de niños que no conocemos, para jugar con ellos, para llevarlos a la playa, para compartir con ellos y hacernos la foto con ellos y decir, mira lo buenos que somos. Aun cuando no quieres hacerlo así, después la gente te señala y te dice, mira, se cree bueno. Y sería jactancioso. Nada de eso sirve si lo que estamos haciendo no es para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos es para su gloria. El venir hoy aquí para alabar su nombre, para orar y interceder por muchos motivos, para escuchar su palabra, es para su gloria. Ahora somos plantío del Señor para trabajar a favor de los que son presas de la injusticia. Isaías 61:3, para proveer a favor de los que están de duelo por Sión y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para manifestar su gloria. Somos llamados a traer justicia, somos llamados a hacer el bien a quien se le ha negado porque el mundo vive en el estado en el que vive. Somos llamados a ser las manos y los pies del Señor. Somos llamados a hacer las cosas no porque las pienso, que a veces actuamos por lo que pensamos. ¿Me beneficia o no me beneficia? ¿Me complica la vida o no me la complica? ¿O no? Lo hacemos así. ¿Hablo o no hablo? ¿Me implico o no me implico? Si me implico, ¿qué voy a sacar a cambio? Y el Señor te dice, no, somos llamados como hijos de Dios, plantados en Él. Dice la palabra del Señor que Él es la vid y nosotros hemos sido injertados en esa vid. Hemos sido injertados para que aquellos que han sido privados del amor y de la paz, del gozo y de la justicia del Señor puedan recibir ese amor, esa paz, ese gozo y esa justicia. Somos llamados a devolverle a aquellos a los que se les robó algo, a devolverle lo que se les robó. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo van a tener vida? La van a traer a través de esos ejemplos y a través de la predicación de aquellos que han entendido esto. Ahora somos plantíos del Señor, como árboles de justicia, para dar frutos de justicia. El Salmo 72:16 nos dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido, como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Tu fruto va a dar ruido, va a hacer ruido y va a dar más fruto, va a florecer y va a llenar la tierra. ¿Lo crees?
nuestras acciones como iglesia, el ir a los lugares a los que vamos, colaborar con los ministerios con los que colaboramos, no tiene otra finalidad sino que se escuche quién es Dios, no quiénes somos nosotros. Porque ¿quiénes somos? ¿Quién es el hombre para que el Señor tenga de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Lo que hacemos, lo hacemos para alegrar el corazón de Dios, a la vez que le glorificamos con nuestras vidas. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que yo no sé por qué estás haciendo las cosas que haces. Yo no sé si las estás haciendo en el sentido en que estamos hablando o en otro. Lo que sí sé es que podemos hacerlas mejor. Se pueden hacer de cualquier forma o hacerlas bien. Y el Señor nos llama a hacer las cosas bien. Que su bondad sea parte de nuestras vidas. Que su bondad sea algo en lo que pensamos y por lo que actuamos. Porque déjame decirte que si estamos en el lugar que estamos es porque un día el Señor mostró su bondad para con nosotros. Y no hay mayor acto de generosidad y de bondad, dice las Escrituras, que alguien dé su vida por los demás. Y ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Ya tienes un ejemplo al que seguir, ya tienes algo que hacer. El Señor te va a poner algo para lo cual te ha preparado y por lo que Él quiere que actúes para gloria y honra suya. No busques tu propio nombre, no busques tu propia gloria, no busques exaltarte a ti, busca exaltar el nombre del Señor. El nombre del Señor merece ser exaltado y Él se regocija en mí cuando mi vida es acorde a su propósito y a su voluntad. Todas las cosas que habían de ser fueron escritas en un libro para que se cumpliesen. Él ya preparó de antemano el camino para que anduvieses en él. Solamente que entiendas que ese camino es suyo y no tuyo. Solamente que entiendas que hay un propósito más elevado del que puedas imaginarte. Señor, en esta hora te damos gracias, porque tu bondad nos alcanza, porque no hay nada mejor que experimentar esa bondad y reconocer esa bondad que proviene de ti. Gracias, Señor, porque un día nos salvaste y nos rescataste. Y ahora nos has dado un sentido de vida. Padre, apártanos de todo mal, líbranos de toda tentación, de todo lazo. Señor, apártanos, Señor, de camino de perdición. Padre, no permitas que vivamos, Señor, como la higuera estéril, que vivamos, Señor, sin dar fruto, pues hemos sido plantados en ti. Todo lo que has plantado en ti da fruto. Señor, que realmente podamos darlo al 30, al 60 y al 100 por uno, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias por el sacrificio que tú hiciste, que nos da el ejemplo que debemos de seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.